Y Cristo se presenta como nuestro abogado. Cristo está a las puertas. De repente mi mente mira la cruz, lo que Jesús ha hecho en la cruz. Recuerda que al final de los tiempos, cuando los libros sean abiertos, todo será aclarado. Y sabemos que Jesús viene pronto. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos llegando ya al final del trimestre y esta vez en la lección 11 titulada ¿Qué más pude hacer? Vamos a tomar un tiempo para profundizar en preguntas como ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Pero como siempre, voy a invitar a mis compañeros para que se presenten y puedan responder a la pregunta ¿qué canto viene a sus mentes cuando piensan en todo lo que Jesús ha hecho por ustedes? Hola, mi nombre es Cristóbal y a mi mente viene el canto, el himno 102, Cordero de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Córdoba y me gusta mucho el canto 184 del Himnario Adventista, se titula Nunca te rindas. Saludos, mi nombre es Antonio Lerma y la verdad es que no puedo decir el número del himno porque no recuerdo, pero el título sí, Jesús es mi vida. Y mi nombre es Ruth Badilla y al igual que mis compañeros, si tuviera que elegir un himno del Himnario Adventista, sería justo el que está antes de Esther, el 183, No me olvidé de ti. Y vamos a pasar al estudio ahora sí, pero para comenzar, voy a invitar a Cristóbal para que nos dirijan oración. Claro que sí. Padre nuestro que estás en cielo, gracias, Señor, por este día. Gracias por el estudio de tu palabra. Bendice a las personas que nos están acompañando y a las familias también. En Jesús, amén. 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 Hace unos días atrás estudiábamos y veíamos que a Satanás se le da el título de príncipe en este mundo. Y teníamos un diálogo de que ese título o esa posición la perdió Adán una vez que entró al pecado. Pero me gusta que la lección nos plantea algunas acciones que ha hecho Jesús y de pronto que está haciendo también Jesús para contrarrestar las obras del enemigo. ¿Qué podrían profundizar de esta parte? Bueno, para mí y lo más fundamental creo, al menos para mí, es que cumplió con el plan de redención. Y es cierto que hablábamos que Satanás se le presenta como señor de este mundo y en parte pues hay gran parte de razón, ¿no? Pero también decíamos que era algo temporal. Así es que para mí lo que mejor se pudo hacer es cumplir con el plan de la redención y ya que el pecado había entrado a este mundo por una persona, pues también entró la salvación por otra, ¿no? Y el hecho de que el plan de salvación esté resuelto, esté completado y sobre todo que no dependa de nosotros, pues eso a mí me da una cierta garantía, ¿no? Bueno, la lección enfatiza que Satanás es el calumniador, el engañador, que siempre pretende mostrar el carácter de Jesús como un carácter que no es de amor. Y entonces Jesús vino a precisamente terminar con esas calumnias. Y Juan 18:37 dice que Jesús vino a este mundo justamente para dar testimonio de la verdad. Así que para mí ese hecho es un hecho que responde a la pregunta que has hecho. Sí, mientras hablaba la maestra Esther, me acordé también lo que menciona la lección, ¿no? Se presenta a Satanás como el engañador del mundo y en contraste Cristo hablaba con verdad. Es el camino, la verdad. También se presenta como el calumniador y acusador de nosotros delante de Dios y Cristo se presenta como nuestro abogado, o sea, nuestro intercesor, ¿no? Nos defiende Cristo. También se habla que, como ya lo mencionaron, ¿no? Que Satanás usurpó este mundo, ¿no? Se presenta como el gobernante de este mundo, pero lo más interesante es que al final
Dios va a dar por derecho el trono, el reino a Cristo Jesús, que es el verdadero legítimo, el rey de todo el universo. Claro. No voy a hacer ninguna pregunta porque no me corresponde a mí, pero ¿por qué bueno, sí, es una pregunta. Adelante. Adelante. ¿Por qué pensáis que las calumnias, el engaño, la mentira tiene un recorrido mucho más largo que la propia verdad, ¿no? Y yo, como comunicador, a veces pienso en las redes sociales, ¿no? Las fake news corren Más rápido mucho que- más rápido que la propia verdad. No sé, bueno, tengo mi respuesta, ¿no? Pero es una reflexión, no era tanto una pregunta, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que de pronto estas acciones que ha hecho Satanás Exactamente, tienen, son mucho más pareciera virales. tener más Sí. peso. Sí, son mucho más virales que la propia verdad, ¿no? No sé, y eso es preocupante también, ¿no? Porque vemos que estamos en un mundo bastante retorcido, donde la verdad no vende. Sin embargo, digamos, la confusión, el engaño, la mentira, es algo que corre como la pólvora, ¿no? Y eso son estrategias que Satanás ha usado desde Eva Sí, hasta nosotros. exactamente. No ha tenido que cambiar la estrategia porque seguimos cayendo en lo mismo. Yo creo que el diablo es muy consciente de que le queda poco tiempo. Por esa También. misma razón Ujú. es que estas malas noticias, por decirlo así, se propagan tan rápido. Al final de cuentas sabemos que es temporal y que finalmente Jesús terminará con todo ese mal. Apocalipsis 12:9 justamente dice que el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. O sea, el engaño es una especialidad, una alta especialidad del diablo. O sea, entonces él es experto en eso. Por esa razón, como estamos aquí en esta tierra donde él se presenta como el príncipe, entonces por eso no es por acaso que las noticias falsas, el engaño, siempre tienen más impacto y alcance. Y sobre que la todo en verdad. medios de comunicación, en redes sociales fundamentalmente, el problema que tenemos es que nosotros mismos somos los viralistas, digamos, los que viralizamos una mala noticia. Nos llama mucho más la atención. Los medios de comunicación venden mucho más con una muerte, una estafa, un accidente, lo que queramos, ¿no? Que a veces con una noticia buena, ¿no? La noticia buena del día, que pocos informativos tienen. Así es que tendríamos que reflexionar Hay un poco, cierta ¿no? parte de nuestra Sí. naturaleza humana pecadora que nos lleva a buscar, porque es cierto, o sea, parte de las estrategias es pongo un título llamativo y así medio, ¿verdad? Que impresione y entonces todos damos que y la noticia habla de otra Nos cosa, pero inclinamos. Y ahorita que están hablando de los medios, del periodismo, yo me acordé del texto que Jesús habló, examinar la escritura, examinar la verdad. Y yo veo que las noticias falsas, uno ya ni siquiera se da la molestia de verificar, ¿no? El origen, El origen, las qué fuentes. tan verídico es. Entonces, lo mismo puede suceder con la Biblia. claro, Y entonces, por eso, por ejemplo, este programa da la oportunidad a los jóvenes de de profundizar en la profundizar y verdad, examinar en justo la en todo palabra lo que de Dios. Jesús vino a hacer. Pero acotando un poquito al punto del doctor, desde la psicología hay un término que utilizamos de contagio emocional. Cuando las personas de repente empiezan a escuchar algo malo y esa preocupación se contagia. Pero por si acaso de pronto hay alguien que se contagie en la preocupación de todo el mal de este mundo, todo lo injusto, todo lo triste, quiero que pueda recordar lo que dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decía, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya sabemos el final de la historia, ya sabemos qué va a pasar. Pero antes de continuar, vamos a escuchar a la opinión del público. Queremos que nos puedan dejar en sus comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti justicia divina? Es dejar en las manos de Dios todo lo que humanamente no puedes resolver. La justicia divina para mí significa la forma en cómo Dios se relaciona con la humanidad.
en el contexto de su amor, porque la justicia divina siempre va relacionada con el amor y con uno de los fines sería poder restaurar a la creación y al mundo entero. Yo pienso que la justicia divina es compasión, perdón y amor. Para mí, la justicia divina es equivalente al amor divino. Para mí, justicia divina es que Dios va a dar el pago de acuerdo a sus obras. Muchas gracias por cada una de las respuestas y vamos a seguir conversando. La última idea que mencionamos es, sabemos el final, pero de alguna forma no estamos viendo el final. Seguimos viendo pecado, tristeza, maldad, sufrimiento y a veces eso nos puede hacer cuestionarnos. De hecho, al inicio que compartíamos nuestro himno favorito, yo elegí el 183 que justamente inicia diciendo: si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Muchas veces escuchamos, especialmente tal vez en personas que ya tienen un recorrido en esta tierra, como esta inquietud de cuándo será que Jesús va a venir, será que sí va a volver, y estas preguntas nos pueden abrumar. Y quiero lanzarles la siguiente pregunta. ¿Cómo a través de la historia de la redención podemos encontrar ese consuelo? Podemos ver ese final que ahorita, o tener evidencias de ese final que ahorita nos está viendo. Bueno, actualmente vemos muchas señales que incluso la Biblia en Mateo 24 establece a raíz de que los discípulos le preguntan a Jesús cuando éste asciende al cielo, ¿verdad? O está ascendiendo al cielo, ellos le preguntan: Señor, ¿cómo sabremos, verdad? ¿Cuándo vendrás? Y entonces el Señor les deja una serie de señales. Y actualmente nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo a través de la naturaleza se han manifestado diferentes señales que el Señor dejó, que serían previas a su venida. Otra es el avance de la predicación del Evangelio, que es la gran comisión que tenemos. A raíz de la pandemia, yo no sé, me imagino que ustedes lo han notado, ¿verdad? Cantidad de medios y plataformas en las que podemos escuchar acerca del Evangelio, acerca de la salvación. Entonces yo creo que son dos evidencias allí muy claras de que Cristo está a las puertas, no tan lejano como de repente creemos, ¿verdad? Y también las señales, como decía la maestra, hay una señal también, ¿no?, que es la cruz. Entonces yo personalmente, cuando llegan esos momentos que uno se pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a volver? Entonces de repente mi mente mira la cruz, lo que Jesús ha hecho en la cruz. Toda la semana de pasión fue muy fuerte y Jesús, ya lo hemos visto en otras lecciones, que las emociones que Jesús expresó en este momento. Entonces eso me lleva a tener esa seguridad de que el plan de redención sí se cumplió. Sí se está cumpliendo. Y se está cumpliendo. Sí. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande. A veces cuando pensamos de la segunda venida de Cristo, de nuestra vida personal, nuestra relación con Jesús, dijera: ay, yo si hubiera estado presente en alguno de esos milagros en el monte, si hubiera estado en las aguas del Galilea, si hubiera estado... Que en aquella época hubo gente que estuvo y que tampoco creyó. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad porque nosotros tenemos el texto bíblico completo y tenemos una visión histórica tremenda y sabemos que las profecías se han cumplido y podemos reconocer el momento en el que estamos viviendo y sabemos que Jesús viene pronto. Sin embargo, a veces nuestra actitud diaria no refleja esa ansia, esa cercanía, pero sí que tenemos mucha información de cómo será la segunda venida de Cristo y posteriormente, cuando habla Apocalipsis 21 del milenio, o sea, tenemos mucha información y sin embargo a veces no somos responsables con el conocimiento que tenemos. Claro, y pienso de pronto, igual en unas lecciones anteriores, que veíamos cómo Satanás ha hecho énfasis en desprestigiar el carácter de Dios. Y me gusta que la lección dice que Jesús, ¿verdad?, que todo este plan de salvación ha estado orientado en estos dos enfoques, que es poder restaurar este carácter de Dios al refutar las calumnias que Satanás ha puesto
y a la vez derribar este reino. Y lo vemos, como decía Cristóbal, en la muerte de Jesús en la cruz. Y así a través del cumplimiento de cada una de las profecías. Y como decía Esther, hay algunas de las que faltan, que vemos como estos indicios de que ya casi se cumplen. Pero quiero que podamos también hacer un poquito de énfasis en el mismo título de la lección. Porque aunque tenemos evidencias, ahora que decías esto, de ser responsables con la información, en el fondo de nuestro corazón, en una situación muy difícil, podríamos preguntarnos, ¿será que Jesús podía haber hecho más o podría estar haciendo más? Eso a mí me suena a una excusa. Me suena una excusa porque el Señor, más de lo que hizo Jesús, yo creo que ya no se podía hacer. El límite es que dio su vida. Pero no solamente eso, sino que tomó cuerpo humano, y nació aquí en la tierra y llevó todos nuestros pecados. Así que la persona que se haga esa pregunta, para mí es una excusa, porque el que realmente se puede hacer más somos nosotros. Nosotros podemos hacer más de lo que estamos haciendo. A veces tenemos la impresión de que cuando Jesús se fue al cielo y ya ahí está descansando y ya esperando cuando el Padre dice, ¿sabes qué? Ya es hora de ir a la tierra, pero no. En Apocalipsis 4 y 5 para mí es un texto que me gusta mucho, porque en esta visión está en un libro, resume aquí el contexto, está en un libro que nadie puede abrir en todo el universo. Y Juan, al ver esta visión, se quedó preocupado. Y un ángel dice, no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá venció, una referencia a la cruz. Y es el único que fue hallado digno para abrir este libro. Entonces, Jesús sigue haciendo el plan de redención, sigue defendiendo a nosotros. O sea, Él, por eso yo entiendo la expresión de que todo está hecho. Y Él en la cruz dice, consumado es. Otra punto que me gustaría enfatizar es que no solamente se dio a sí mismo, no solamente continúa abogando por nosotros, nos dio la libertad de poder elegir. Es decir, no fuimos creados como robotcitos para escuchar y hacer lo que se nos diga. No, está en nosotros, y me refiero al libre albedrío que Él nos ha dado, que ya lo platicábamos, ¿no?, en lecciones pasadas. Entonces, esa libertad con la que Él nos otorga esa redención, pues es inigualable. Entonces, creo que su amor se ve reflejado allí, en cada una de esas cosas. Como bien señalaba el doctor Lerma, tristemente, este libre albedrío no lo hemos sabido utilizar bien. Y justamente Isaías capítulo 5 trata esto o representa un poco esto a través de la ilustración de una viña, y cómo igual el sembrador hace su parte, pero al final los frutos que salen son frutos malos. Dice que son uvas apestosas, y qué triste reconocer que nosotros muchas veces estamos así. Jesús hizo ya todo de su parte, y nosotros, en lugar de hacer más, como bien señalas, nos limitamos a buscar excusas, a no desarrollar todo ese potencial, a no reclamar esas bendiciones y esas promesas que Él nos ha dado. Y vamos ahorita a hacer una pausa para lanzarle la pregunta al experto, que es la siguiente. Estudiando acerca del hecho de que Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores, según Isaías 53:4, ¿qué ocurrió corporalmente en la cruz que nos ayuda a comprender el plan de salvación y lo que nuestra salvación costó a Dios? Esta pregunta resume el tema de meditación que dice Elena G. de Juárez en el libro de la educación será para el resto de la eternidad, y es entender el sacrificio de Cristo. Nunca nuestra mente podrá entender totalmente lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz, y cada vez que vayamos al pie de la cruz quedaremos impresionados por nuevas luces, destellos de ese amor grandioso, porque no solo fue el dolor físico, que fue terrible. La cruz era un instrumento creado para que la persona sufriera y a la vez estuviera consciente el mayor tiempo posible.
pero también fue el sufrimiento de una persona inocente que no lo merecía, como a veces nosotros sentimos que no merecemos muchas cosas en esta vida, pues en Cristo se multiplicó muchas veces más porque Él era un ser sin pecado. Pero aparte de todos esos aspectos físicos, emocionales, sentirse burlado por sus amigos, abandonado por sus seres queridos, por sus más cercanos, traicionado por uno de sus mejores amigos, negado por otro, todo eso se suma a la gran realidad que en la cruz Cristo padeció por nosotros la muerte segunda. O sea, no fue cualquier muerte, no fue la muerte de un mártir más. Fue la muerte que todo ser humano va a recibir después del milenio. Y gracias a que Cristo Jesús sufrió esa muerte, es que nosotros, por la gracia de Dios y por su gran amor, no padeceremos esa muerte después del milenio. Y eso fue lo que a Cristo le aterraba en el monte, en el huerto del Getsemaní. Y era el hecho de saber que si Él padecía esa muerte, finalmente resucitaría y volver a estar en comunión con el Padre, con quien era uno, y con el Espíritu Santo. Esas ideas son insondables y son muy profundas. Agradecemos al experto por su respuesta y continuamos porque Jesús utiliza esta misma ilustración de Isaías cuando él estuvo aquí en la tierra para profundizar un poquito más en estas enseñanzas. Y me gustaría que pudiéramos tomar unos minutitos para extraer esas lecciones. Una de las lecciones que yo personalmente puedo extraer de esta parábola es que para que yo pueda dar frutos dulces, necesito estar constantemente bajo el cuidado de Dios, de Jesús, que es el dueño de la viña, es el mejor labrador. Él conoce mejor y sabe cómo hacer. A mí esta parábola me evoca el origen, antes del pecado, porque nosotros alguna vez lo hemos comentado a lo largo de este trimestre, que no fuimos creados eternos, fuimos creados para vivir eternamente. Y Adán y Eva, por ejemplo, en la tierra, en el Edén, tenían que alimentarse del árbol de la vida. Era como una dependencia de cercanía hacia Dios. Nos pasa igual un poco, retomo la idea que comentaba Cristóbal, es que si nosotros nos alejamos de Dios, las cosas no funcionan. No me gusta mucho la palabra pecado, por las connotaciones que tiene. Al fin y al cabo es jamartía, no es dar en el centro, pero en el momento que nos alejamos de Dios, las cosas no pueden funcionar bien, porque aquí estamos en una batalla cósmica. ¿Os acordáis que hablábamos de ello? Y o estás en un bando o estás en otro, no puedes estar en zona neutral. Aquí no hay zona neutral, aquí o estás con Jesús o estás con Satanás. Entonces, si no nos acercamos a Jesús, pues nos estamos acercando a otra zona que la única consecuencia que nos pueda traer son cosas malas, ¿no? Yo quisiera rescatar el hecho, en esta parábola, el hecho de que el dueño de la viña, ¿verdad? Que representa a Jesús, pues es incansable como a la primera que envía a los trabajadores, ¿verdad? Y que son golpeados. Si hubiese sido cualquier otro, ¿verdad? Allí pues hubiese aniquilado o hubiese ajusticiado a quienes hicieron daño, pero no, vuelve a enviar a alguien más y la tercera vez envía a su hijo. Entonces eso me hace exaltar el amor, la misericordia, la bondad que Dios tiene para con nosotros. Él no se cansa de buscarnos, de presentarnos una alternativa distinta a lo que nos presenta el enemigo. Entonces, me hace pensar en ese amor que la propia lección menciona, ¿verdad? Que Jesús hace un esfuerzo para que florezca ese amor de su parte y que nosotros podamos visualizarlo. Y creo que dentro de ese amor es importante resaltar también algo que mencionaba la lección, y es, no solo nosotros dentro de este conflicto cósmico somos los que sufrimos. Dios también sufre. Y no solo sufre al vernos sufrir, sufrió al entregar a Jesús. Claro. Y esa parte como que la damos como por tan fácil de que no, pues entregó a Jesús, y no medimos el peso de ese sacrificio de Jesús y de su Padre. O sea, todo el cielo
dando este regalo tan grande por nosotros. Es que nos cuesta entender algo tan grande como esto, o sea, no tenemos capacidad. La escritora norteamericana Elena de White, que ha escrito mucho sobre estos temas, ella nos recuerda que el plan de la redención será el motivo de estudio por la eternidad. O sea, nos costará mucho entender cómo alguien que es el creador del universo se hizo hombre y murió entre nosotros. O sea, lo aceptamos porque somos así, digamos, de simples, perdonar la expresión, pero no llegamos a entenderlo, no podemos llegar a entender la grandeza de ese acto. Entonces, si lo llegáramos a entender mínimamente, yo creo que no tendríamos ninguna duda en seguir los pasos de Jesús. Pero como no lo entendemos y estamos rodeados, antes que comentábamos de fake news y de noticias malas que a veces nos llaman más la atención porque venden más y tal, estamos completamente distraídos. Yo creo que en el mundo hay mucha distracción del camino verdadero, ¿no? Y entonces eso es un problema. Y definitivamente hay muchas preguntas que no vamos a encontrar respuesta en este mundo. No. Pero ya para finalizar, quisiéramos un comentario final dirigido en esta misma línea que presentabas, cómo al final del conflicto cósmico todo va a poder ser aclarado. Tomando lo que nos plantea Ruth, yo quisiera decir a los que nos están siguiendo que nunca se olviden del libro de Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga la vida eterna. Hemos hablado del amor de Dios, que es una característica intrínseca de Dios, ¿no? Pero también está la libertad. Antes hemos hablado de que Dios nos ha dado la libertad, ¿no? Gracias que no dependía de nosotros el plan de la redención. El Señor nos ha hecho libres para que escojamos, pero Él se garantizó, digámoslo así, o nos garantizó de que el plan de la redención iba a ser perfecto. Y a partir de ahí cada uno tendrá que escoger con esta libertad que Dios nos ha dado. Yo creo que debemos ser conscientes de todo lo que nos sucede alrededor, que son cosas malas, cosas negativas debido al pecado. Y entonces debemos doblar nuestras rodillas, debemos acercarnos a Dios, confiar en Él y al final, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si aún tienes preguntas que quieres responder, recuerda que al final de los tiempos, cuando los libros sean abiertos, todo será aclarado. Gracias por habernos acompañado y te esperamos en el próximo repaso.